tenemos que evaluarnos en el área espiritual. Amén. Porque a la verdad, como cristianos, como seguidores de Cristo, si el área espiritual no está bien en nuestras vidas, el resto tampoco va a estar bien. Amén. Y eso es lo que Dios me hablaba para el día de hoy compartir a la iglesia. El título de la prédica de hoy se llama Aviva el fuego. Aviva el fuego. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7. Dice así: Doy gracias, Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias por esta hermosa mañana, Señor. Espíritu Santo, te damos libertad y te pedimos que seas tú ministrando a nuestros corazones, que seas tú ayudándonos a tomar la decisión de avivar el fuego en nuestras vidas, de avivar el don de Dios que tú nos has dado como iglesia, como personas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Un siervo de Dios, pero no solamente un siervo de Dios, sino que era una persona por la cual Pablo discipulaba. Pablo habla de Timoteo como si fuese su hijo espiritual. Entonces Pablo le escribe y dice que cada vez que se acuerda de Timoteo, se llena sus ojos de lágrimas, de felicidad, de alegría, de cómo él está creciendo, cómo él está en el camino de la fe. Pero aquí vemos que también Pablo recuerda que esa fe también era por medio de su abuela y de su mamá de Timoteo. Pero también Pablo le da un consejo, que es el mismo consejo que Dios puso en mi corazón transmitirte el día de hoy. Le dice a Timoteo: aviva el fuego de Dios en tu vida. Aviva. Entonces, ¿de quién depende el avivar el fuego de Dios en la vida de uno? ¿De quién? De uno mismo. ¿Sí? A veces andamos por ahí, tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a un encuentro, llegamos del encuentro fuegos, ¿no? Llegamos al encuentro fuegos, todos felices, no se nos puede parar nadie. Pero de repente ese fuego empieza a bajar un poco la intensidad, ¿no? Entonces, ¿de quién depende el que ese fuego avive? De uno mismo, depende de ti. No esperes a que de repente venga, no sé, un pastor, o de repente haya una campaña evangelística. A veces esperamos eso, que hayan campañas, que haya eventos, que haya ciertas cosas para que vengan, lloren por uno y le pongan las manos. Y no es así. ¿Eso es bueno? Claro que sí es bueno. Pero más depende de uno mismo el avivar el fuego de Dios en sus vidas. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado: aviva el fuego de Dios. Y estas fechas, como les decía, son muy buenas como para evaluarse y para decir qué tal ha estado este año. Si este año tú has estado fuego, fuiste a tu encuentro y estás fuego y sigues fuego, te felicito. Pero también te doy un consejo: aviva más el fuego, porque siempre se puede mejorar. ¿Sí? Si este año tal vez tu fuego ha ido menguando un poquito, te doy el siguiente consejo: avívalo. Y si este año tal vez tu fuego se ha ido apagando, con mayor razón, avívalo más. Amén. Pero ahora vamos a dar cuatro consejos o cuatro aspectos que debemos tomar como cristianos para avivar
ese fuego. Amén. 4 consejos o 4 aspectos que debemos saber como cristianos, o debemos, bueno, ya lo sabemos, pero debemos practicarlos como cristianos para poder avivar ese fuego en uno. Amén. Primer consejo, la oración. La oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7 dice, orad sin cesar. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, no dejes de orar. ¿Sí? Sin oración, amado hermano, amada hermana, no vas a poder avivar el fuego del don del Espíritu en tu vida. Si tú no oras, si tú no tienes tiempos de comunión. Yo no sé cómo ha estado este año tu tiempo de comunión. Si este año ha estado tu tiempo de comunión 10 puntos, te felicito. Que el año que venga sea 10.1. Pero si este año tu tiempo de comunión tal vez ha estado un poco más bajo, te animo a que lo mejores. Y si este año no has tenido prácticamente comunión, no has tenido prácticamente tiempos de oración, con mayor razón te animo a que intensifiques la oración. Intensifiques la oración en tu vida. Amén. Porque si no oramos, no vamos a poder conectarnos o comunicarnos con Dios. Si tú no oras, no vas a poder tener una relación directa con Dios. Aunque escuches todas las prédicas, ¿no? Te digo, está muy bien y te felicito. Si tú escuchas prédicas por YouTube todos los días, te felicito, sigue haciendo. Si tú lees libros todos los días de siervos ungidos por Dios, te felicito, síguelo haciendo. Pero eso no reemplaza tu tiempo de oración y tu tiempo de comunión personal con Dios. No lo reemplaza. Si tú estudias teología, te felicito, síguelo haciendo. Pero ese estudio no reemplaza tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión, tu tiempo donde tú puedes relacionarte íntimamente con Dios. Por eso es importante que el cristiano aprenda a orar, a comunicarse. Amén. Es importante. El apóstol Pablo nos habla en una ocasión, en Gálatas, nos habla sobre la armadura de Dios, ¿no? Que tenemos que tener el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, etcétera, etcétera, los pies prestos del evangelio de la paz. Pero al final, ¿qué dice? Y no dejes de orar. Porque ¿de qué sirve que tú estés fortalecido, que tú seas un soldado con tu casco, con tu escudo, con tu coraza, con todo, si no tienes contacto con tu general? ¿Qué pasa con ese soldado? Termina perdido en la batalla. Tú puedes ser todo un varón, una mujer fortalecida, con muchas bendiciones, pero si no tienes contacto con Dios diariamente, te puedes desviar. Por eso es que te animo a este primer punto, a intensificar tu oración. Y este es un buen tiempo, este fin de año es bueno para decir, ¿qué tal ha estado mi oración este año? Pero no lo veas como qué tal ha estado mi oración, como que he participado en los 21 días del 24/7 que hubo en la congregación, digamos, he participado, he ido a seminario de oración en enero, febrero, marzo no he hecho nada, pero bueno, he ido en enero, digamos. Y después he hecho esto. No lo veas así, sino cómo ha sido en tu cotidiano vivir la oración. ¿Cómo ha sido tu oración diaria? ¿Cómo ha sido tu oración? ¿Cómo ha sido tu oración diariamente? ¿Cómo ha sido tu oración en tu costumbre? ¿Realmente estás acostumbrado a todos los días orar? Y si no, te animo a que sí sea. Y si realmente estás acostumbrado a todos los días levantarte tal vez temprano o ciertos horarios en el día a orar, te felicito, intensifícalo más para que ese fuego de Dios siga avivándose y sea más grande en tu vida. Amén. Que la oración sea tu primera opción. La oración es fundamental en la vida del creyente, en la vida del cristiano. En la vida del discípulo la oración es fundamental.
Así que dile a la persona que está a tu lado, haz de la oración tu máxima prioridad. La oración tiene que ser tu máxima prioridad. ¿Cuántos de estos 360 días, 365 días que han pasado, cuántos días le has dicho al Señor buen día? ¿Cuántos días le has dicho al Señor buenas noches? Desde ahí tiene que comenzar tu oración. Amén. Así que si quieres que el don, el fuego del Espíritu Santo, el don de Dios crezca en ti, tiene que crecer primero tu oración, tu comunicación con Dios. Amén. Siguiente punto. Hemos visto, primer punto, la oración. Segundo punto, la fe. La fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que la hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe. O sea, ¿qué quiero decirte? ¿Cómo ha estado tu fe este año? No te digo hoy, porque a veces uno se despierta con mucha fe, ¿no? Tal vez hoy día tú te puedes haber despertado con fe. Yo me he despertado con fe, porque si no tuviera fe, creo que no estaría ahorita parado acá. Pero hay días que nos despertamos medio bajoneados, ¿o no? O yo soy el único loco. No, ¿eh? Hay días que nos despertamos medio bajoneados. ¿Por qué motivo? No sé. Pero a veces nos despertamos medio bajoneados o nos despertamos con poca fe. ¿Qué tienes que hacer ese día? Incrementar la fe en tu vida. Porque si es algo que quiere, si hay algo que quiere hacer Satanás en nuestras vidas, es plantar incredulidad en nosotros. Porque lo contrario de la fe es la incredulidad. Y a veces, sin darte cuenta, en vez de que uno esté orando, hablando con Dios, termina hablando con Satanás. ¿Y cómo terminas hablando con Satanás? De la siguiente manera. Nosotros creemos que la vida o la lucha que tenemos con Satanás, Satanás siempre te va a decir no a todo, ¿lo ves? Como por ejemplo, uno dice, yo creo en Dios, y crees que Satanás te va a decir, no, Dios no existe, ¿sí? Y la verdad no es que te va a decir de esa manera, sino Dios o Satanás pone incredulidad en nuestra vida. Trata de que nuestra fe mengue. ¿Cómo? De la siguiente manera. Tú dices, yo creo en Dios, yo he vivido un encuentro con Jesús, he sentido su liberación, he sentido su sanidad, he sentido su presencia. ¿Y qué es lo que Satanás hace? Pone duda de la siguiente manera. Dice, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Por qué? Porque Satanás quiere que tu fe mengue. No sé si te ha pasado o yo soy el único. Yo he visto milagros, he visto cosas de Dios, he visto que Dios ha transformado mi vida, la vida de mi familia, pero de repente viene ese pensamiento, ¿no? Que te dice, ¿será? ¿Será verdad? Satanás es astuto. Tú agarras, recibes la palabra de Dios, recibes que Dios puede, no sé, tal vez transformar tu vida, puede renovar tu entendimiento, que Dios puede restaurar tu familia. Tú dices, sí, llegas a la congregación, escuchas una palabra, dices, sí, Dios puede restaurar mi familia, Dios va a restaurar mi familia, lo voy a hacer. Llegas al almuerzo, te peleas con la suegra y ahí viene el pensamiento, ¿será que va a ser restaurada mi familia? Ahí viene el dardo del enemigo. Satanás lo que quiere es plantar incredulidad en nuestras vidas. ¿Y qué tienes que hacer tú y yo ante esos dardos? La misma palabra de Dios nos dice, el escudo de nuestra fe. No dejes de creer. A veces, en vez de orar y de hablar con Dios, terminamos de esa manera hablando con el enemigo. Terminamos dejando que esos pensamientos de incredulidad gobiernen nuestras mentes. Tú vas, por ejemplo, vienes a la iglesia con fe, escuchas la palabra de Dios, estás lleno de su presencia y al salir tu líder sin querer o con querer queriendo o sin querer queriendo no te saluda. Y tú dices, ¿será que le importó? Te viene el pensamiento de Satanás.
¿Será que realmente vale la pena? Y ahí tú terminas hablando con Satanás. Terminas diciendo, sí, ¿verdad? Sí, sí, realmente no vale la pena, yo creo. Sí, sí, sí. ¿Será? Eso fue lo que pasó con Eva. Cuando estaba, dice, Adán y Eva en el huerto del Edén, la serpiente le dijo, así que fue dicho que de todos los árboles puedes comer menos del árbol de la vida. ¿Qué implantó la serpiente en el pensamiento de Eva? Duda. Por eso es importante que tu fe sea verdadera. Por eso es importante que tú todos los días tu fe sea verdadera, que tu fe crezca. Amén. Porque cuando vengan esos pensamientos, ahí tienes el escudo de la fe que puede repeler los dardos del enemigo. Si Dios te ha hablado que te va a sanar, no dejes que esos pensamientos de ¿será que me va a sanar? ¿O será que va a sanar a mi hijo? ¿O será que va a sanar a mi familiar? Te invadan. ¿Qué tienes que decir? Dios me ha hablado. Y va a pasar. Y va a pasar. De la misma manera, el cristiano tiene que vivir anhelando, esperando la llegada de Cristo en nuestras vidas. Porque muy pronto Cristo va a volver por su iglesia. ¿Sí o no? Otra vez. Porque muy pronto Cristo va a volver por su iglesia. Amén. Amén. Y tú tienes que seguir creyendo. Ahora, ¿qué va a hacer Satanás? Va a decir, ¿será que vendrá? Y cuando venga ese pensamiento, ¿qué tienes que hacer? Repelerlo, reprenderlo. ¿Sí? Por eso Jesucristo en una ocasión le dijo a Pedro, te reprendo, Satanás. No porque Pedro era Satanás, no, Pedro era su discípulo, sino porque ese pensamiento de Pedro vino de parte de Satanás. Esos son los dardos del enemigo que nos pone. Y cuando vengan esos pensamientos, ¿tú qué tienes que hacer? Reprenderlos. Porque tu fe te tiene que avivar el fuego en tu vida. Amén. Si Dios te ha hablado que Dios puede restaurar tu vida, si Dios te ha hablado que Dios puede restaurar, que Dios te puede liberar de las drogas, del alcohol, que Dios puede restaurar tu familia, que Dios puede levantarte, que Dios puede usarte, solo cree y verás la gloria de Dios. Eso dice la palabra, solo cree. Si tuviésemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrás decirle a este sicomoro, levántate de ahí, muévete para allá, dice Jesús. ¿Qué significa eso? Si tuvieses un poquito de fe, podrás hacer maravillas. Si tienes un poquito de fe, podrás ver maravillas. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, ten fe. Ten fe. Ten fe. Nunca dejes de creer. Nunca dejes de creer. Y más aún en los momentos difíciles. En los momentos que ves que tal vez no hay salida. Ahí es donde la fe y donde la esperanza tiene que prevalecer. Ahí es donde la fe y la esperanza tiene que prevalecer. Amén. Siguiente consejo que vamos a dar. La obediencia. La obediencia. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. ¿Qué dice? ¿No sabes que si uno obedece, se vuelve esclavo? Sea pecado para muerte, o sea obediencia para, o bendición para justicia. ¿En qué sentido la obediencia? En que no tienes que pecar. ¿Sí? Porque si uno practica el pecado es esclavo del pecado. Si uno practica el pecado. No porque a Dios no le conviene, porque Dios, nuevamente, creo que alguna vez ya le he dicho, Dios no va a dejar de ser Dios si usted peque o no peque. El pecado te lastima a ti, me lastima a mí, no me conviene a mí. El pecado dice que la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Pero entonces, ¿a quién mata el pecado? A uno mismo. Amén. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que no puede, qué puede estar evitando que el don de Dios fluya en ti o que ese fuego, ese avive en tu vida? Puede ser el pecado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a Dios y tomar decisiones y dejar de practicar ese pecado. Por eso son buenas estas fechas. Yo te animo. Si tú has estado este año luchando con algún pecado, luchando con alguna área de tu vida, este es el momento donde tú puedes tomar decisiones y decir, Señor, yo el año que viene voy a pelear, ya no voy a cometer este error. Si tal vez has estado luchando con tu carácter, luchando con tus debilidades, este es el día o estas fechas son el día donde tú puedes decir, ya no, voy a luchar. Voy a dejar que ese don de Dios, que el fuego que aviva en mí crezca. Por tu bien. Amén. Por eso es importante. Y de igual manera, Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que tú desobedezcas a Dios. Poniéndote esa duda, quiere que tú desobedezcas a Dios. Pero tenemos que entender que la obediencia a Dios es por nuestro bien. Es como un hijo. Yo, la verdad, hasta que no maduré un poco, maduré un poco viejo, pero hasta que llegué a madurar, llegué a entender que las veces que tenía que obedecer a mi mamá, no era por el bien de mi mamá o de mi papá, sino por mi bien. Cuando una mamá te dice, estudia, y tú estás en la pelea de obedezco, no obedezco, obedezco, no obedezco, no, mejor no obedezco. No es por tu bien, no es por el bien de tu mamá o por el bien de tu papá, ¿no? Es por el bien de uno. Y de igual manera, si Dios te pide ciertas cosas o te pide que dejes de practicar el pecado, es por tu bien. Es por tu bien. Amén. Para que avive el don de Dios en tu vida. Amén. Muy bien. Amén. Siguiente consejo que te voy a dar. Siguiente consejo que te voy a dar. Diligencia. Sé diligente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad. ¿Qué nos dice? Que debemos ser intencionados, tenemos que tener la intención, debemos ser diligentes en buscar a Dios y en servirle a Dios. A veces uno piensa, dice, muy bien, yo le voy a servir a Dios, que venga mi líder y me diga en qué área. O voy a hablar con el pastor para que él ore por mí y me diga en qué área voy a servirle. ¿Sí? Y no es así, amado varón, amada hermana. Es sírvele con lo que esté a tu alcance. En el área donde tú estás. Puedes comenzar, el primer lugar donde deberíamos comenzar o tenemos que comenzar a servirle a Dios es en la familia. Es en la familia. Sírvele a Dios en tu trabajo. Primero siendo un buen obrero, un buen trabajador, siendo ejemplo, siendo luz donde tú estás. Siendo luz, siendo diligente en donde Dios te ha puesto. Ahí podemos comenzar a servirle a Dios. Llevando su evangelio, llevando su palabra. Que ahora las personas te digan, oye, qué bien, ¿por qué eres tan buen trabajador? Y tú digas, porque Cristo está en mí. ¿Por qué tu familia es tan bendecida? Porque yo sirvo a Dios. Ahí tiene que comenzar. ¿Sí? Sírvele con diligencia, sé diligente. También hay muchas áreas aquí en la iglesia donde se puede servir a Dios. Ven a la iglesia, sírvele. Busca de Dios. La mejor manera de crecer, de avivar el fuego de don de Dios en uno, es sirviendo, es poniendo los dones y los talentos que Dios te ha dado al servicio de Dios.
en la iglesia. En la iglesia. Esa es la única manera. Predicar, llevar el evangelio, ser diligente en todas esas. Pero no solamente te digo un mes o una semana al año, sino que eso tiene que hacerse costumbre en nosotros. Tiene que hacerse costumbre. Amén. Voy a pedir al Ministerio de Alabanzas, por favor, si puede pasar. ¿En qué sentido quiero decirte que tiene que ser costumbre? Estas áreas, la oración, la fe, la obediencia, la diligencia, tiene que hacerse costumbre en tu vida. Porque yo puedo decir, he tenido fe el mes de enero, he orado mucho el mes de febrero, pero en los demás meses, los demás días, eso tiene que hacerse costumbre en tu vida. Así que yo te animo a que tú avives el don de Dios en ti. Avives. Que se haga costumbre la oración, que se haga costumbre la fe, que se haga costumbre en ti la obediencia a Dios, el servicio a Dios. ¿Sí? Que tú, si es que esta semana no has podido servirle a Dios, realmente quisiera que te sientas mal. Porque por lo menos yo no puedo estar un día sin servirle a Dios. Y de la misma manera yo te animo a que tú le sirvas a Dios. Que todos los días te levantes y ores, digas buen día, buenas tardes, buenas noches. Y así el don de Dios, el fuego del Espíritu Santo, la unción de Dios va a ser avivada en tu vida. Y así va a ser avivada. Si tú has recibido la palabra de Dios, de que Dios puede restaurar tu vida, puede restaurar, todos los días tienes que seguir orando, buscando de Dios, ser diligente, ser luz, ser obediente. Si Dios te ha hablado de que Dios va a restaurar tu familia, entonces tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Como esposo, ¿qué tienes que hacer? Si Dios te ha dicho como varón, Dios te ha dicho, Dios voy a restaurar tu familia. ¿Tú qué tienes que hacer? Obediente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el varón tiene que amar a su mujer como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo ama a la iglesia? Hasta el punto de que dio su vida por él. O si tú eres una mujer que está orando por la restauración de su matrimonio, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la esposa se tiene que sujetar a su marido. O si tú eres un joven que está orando por su familia, por sus padres, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que seamos luz. Yo cuando llegué a Cristo era joven y lo primero que me encantaba era ir a servir a los encuentros. He ido a servir a todos los encuentros que podía. Y un día Dios me dijo, muy bien, sirves muy bien en los encuentros. Me gusta que laves platos, que laves baños. Pero en tu casa, ¿qué haces? Tu mamá sigue lavando los baños, tu mamá sigue ordenando tu cuarto. Tienes que ser luz desde ahí, desde tu casa. Sé luz. Y eso es decisión. Y yo te animo que el día de hoy tú ores y digas, Señor, yo quiero avivar el fuego de Dios en mi vida. Avívalo. Ayúdame a tomar decisiones. Si tal vez has estado este tiempo o este año, no has tenido muy buenos tiempos de oración o tu comunión no ha sido continua, no ha sido una costumbre en tu vida, hoy es el día que tú puedes decidir, el año que viene va a ser costumbre, va a ser continua la oración en mi vida. Si tal vez este año tú has estado flaqueando en la fe, hoy puedes tú decir el próximo año mi fe va a aumentar. Voy a dejar de conversar con el enemigo y voy a empezar a conversar más contigo, Dios. Si tal vez no has estado siendo muy obediente a la palabra de Dios, has estado practicando pecado, hoy es el día donde puedes decir, basta, ya no voy a practicar este pecado.
aviva el fuego de Dios en mi vida. O si tal vez no has estado siendo diligente con ciertas áreas, hoy es el día que tú puedes decir, voy a ser diligente. Tal vez no has estado sirviendo de la manera que podías estar sirviendo. Hoy es el día que tú puedes decir, voy a servirle más a Dios. Y si todas esas áreas han estado bien en tu vida, hoy es el día que puedes decirle, quiero más. Puedo mejorar más. Puedo hacer un poco más. Así que ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos y empecemos a orar. Y le digas, Señor, ayúdame. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.